Es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto en estos 500 años de todo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta aquí en nuestro bellísimo puerto de Veracruz, en nuestro estado de Veracruz. Así es, don Jorge, ya casi 500 años más de 500 años, por supuesto, de información, de datos, de historia. Traemos bastante información muy interesante, las efemérides y sobre todo un dato que va a causar conmoción, don Jorge. Ayer que estábamos hablando con una persona que lleva un blog sobre historia de Veracruz, muy bien documentado, la verdad, no se conoce su nombre, es una persona que prefiere el anonimato. Hay varias sospechas, algunos sospechaban que era Carmelina, ¿no? Otros sospechan que puede ser algún investigador que vive en la Ciudad de México, pero ayer platicando vía chat con él o con ella, me comentó un dato que vamos a comentar en unos momentos. Oh, claro que sí, Miguel, y bueno, vamos a tener, hoy es martes de Carmelina. ¿Cómo estás, Carmelina Priego Medina? Muy bien, gracias, los saludo a ustedes y a todos los radioescuchas. Aquí media afónica, pero aquí estoy. No, tú tranquila. Que Ladero, estos cambios, ya ves, el ladero. Vas a venir aquí a echarnos todo No, vamos, estamos bien preparados. Eso me pasa por no invitar a su cumpleaños, don Jorge. Es que canté demasiado. Exactamente, cantaste demasiado. Carmelina Priego Medina, sí, que es la coordinadora de monumentos históricos del Centro INA Veracruz, que el día de hoy, Carmelina, vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura portuaria, ¿no? Así es, y también nombres antiguos de calles, en fin, todo lo que ustedes quieran. Eso, a mí me encantaría que la gente hablara y nos dijera qué temas o algún problema que tengan. Vamos a lanzar la convocatoria. Sí, hombre, ¿no? Yo estoy esperando. Así no, ya nos han mandado, el otro día nos pidieron, ya pidió, de Chevers. Sí, ya, por eso fue que salió lo de las calles. Bueno, pues nos han ido pidiendo algunas cosas ahí. Lo que pasa es que esta semana va a ser la semana portuaria. Ah, perfecto. ¿No? La semana portuaria, entonces para también hablar un poco de... Ayer, precisamente... Que estuvimos dando que Juanito Vázquez, que dio algunos puntos y dejó ahí una semilla sembrada, sí, ¿no? Una semilla que causa polémica, ¿no? Que es el tema, porque él dijo, no se puede dejar de pensar al puerto de Veracruz en la actualidad, sí, sin un nombre histórico que desafortunadamente o la historia lo catalogó como uno de los grandes villanos de México, quien es Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Pero sin Porfirio Díaz, pues definitivamente no se podría estar hablando ni de la modernización del puerto de Veracruz en su momento, ¿no? De 1895, ¿no? A 1902, ¿no? En el 85, más o menos, la obra. En 1902, ¿no? Fue inaugurada de marzo, ¿no? De 1902. Sí, 1902 por él, precisamente. Por él, ferrocarriles, ¿no? Todas las vías férreas, el Penal de Allende, fecha, ¿no? Correos, telégrafos. No, pero déjate los ferrocarriles en todo el país. Hasta el edificio me estoy refiriendo. Sí, aquí el edificio de ferrocarriles igual, que fue el Penal de Allende. También telégrafos, todo lo que es la Plaza de la Constitución, ¿no? Toda la modernidad, yo creo que no tan solo de la ciudad de Veracruz, sino de muchas ciudades de toda la República. Precisamente fue una persona muy visionaria para sus tiempos, porque se encargó de meter una infraestructura urbana en todo el México, que muchas ciudades como Veracruz es con la que vivimos actualmente, los drenajes, todos son de esa época. Exacto, con la Pearson, pero digo, deja la semilla ahí de la polémica y de luego también la discordia, porque están los detractores, ¿no? Los 100% detractores. Nos mandó un mensaje ayer, también un buen amigo, el licenciado Gerce Fernández, y diciendo, mucho Porfirio Díaz, que le pregunten a los de Río Blanco y de Cananea, ¿no? O sea, así es. Entonces es la parte, ¿no? Donde está esto. Sin embargo, yo creo que aquí, en la cuestión de revisar los aspectos históricos, tenemos que ver las partes positivas, las partes negativas, por supuesto, y que tuvieron todos, tanto héroes como villanos de la historia, y sobre todo porque conocemos la historia oficial. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, pues hay todo, como bien lo comentas, Miguel, toda una documentación que también es importante analizarla como ya datos historiográficos para entrarle a ellos. Sí. Así es, don Jorge, definitivamente, y es a través precisamente de la investigación de los documentos históricos en los cuales pues no es un invento, ¿no?
No sé cómo andamos de tiempo, si vamos a comercial o seguimos. No. Bien. Por ejemplo, precisamente lo que ahorita estábamos comentando, esta persona, Uluapan Señor, o SR, Uluapan SR, que tiene esta página sobre Veracruz, en un blog sobre Veracruz, me comentaba el día de ayer que la calle que estábamos hablando de Francisco del Paso y Troncoso, y me dice, oiga, ¿qué le parecería si resulta que no es Francisco del Paso y Troncoso? Y le digo, ¿cómo? Y dice, bueno, vamos a dar a conocer el documento de que esa calle fue inaugurada en 1898 como Pedro del Paso y Troncoso, hermano de Francisco. ¿Qué tenía Pedro que no tuviera Francisco? Que resulta que Pedro era regidor, comerciante, muy conocido. Algún otro aportación debió de haber dado esas calles, que debemos de recordar que era, pues ahora sí que los extramuros, la salida de Veracruz hacia la zona sur. Y bueno, le dije, 1800 ¿qué? 98. No, pero en ese entonces ya se había botado la muralla. Sí, ¿no? pero bueno, eran los extramuros. Pero lo que voy, que en el imaginario colectivo, y todavía yo llegué a escuchar a alguien de muchacho, los extramuros lo traían mucho en la mente. La gente que vivía en la zona centro, personas de la alcurnia veracruzana, visualizaban en su mente pues lo que era fuera de los extramuros, eran los que vivían en los arrabales. Y entonces todavía por ahí, y Carmelina nos puede ayudar porque yo utilicé ese mapa que es precisamente de la ampliación del puerto, y se logra ver ya la cuadrícula de toda esta zona hacia el sur. Y hoy no te dijeron por qué trazaron Chueca la calle. Pues, no, señor, ahí le va. Resulta ser, y eso no es invento mío, ni digo que fue una tarde de verano maravillosa donde trinaban los pajaritos y el sol estaba en su cenit, resulta que pasaba precisamente un riachuelo, la zanja. ¿No? Okay. Entonces, si te percatas, y si Carmelina nos ayuda con los mapas, entre Paso y Troncoso, Uribe, eso Prim, se forma, y Prim, se forma precisamente una cuchilla. Ajá. Que era el cauce de ese río, porque no se entiende, sobre todo, zanja. Fíjate, viniendo... Había una tienda, de hecho, que sí, la zanja. Ajá, viniendo de... Las tortas, que eran buenas. Ajá, no, sí, siguen estando ahí las tortas de Enrique. Un saludo a mi amigo Enrique Hoyos. Estaba también, perdón, el patio de vecindad también se llamaba La Zanja, ¿no? No, junto a la zanja, ¿no? Ahí vivo yo, don Jorge. Bueno, no voy a decirle no vine a visitar. La Machingüepa, ¿cuál era? No, es era el de la... se me fue, se llamaba La Vencedora. La Vencedora. La Vencedora y otros patios más. Todo estaba lleno de patios. Está La Zanja, ¿no? De hecho, tiraron el de la esquina de Díaz Mirón y Ajá, y Uribe. Ajá. Pero para los amigos que nos están escuchando y que digan, ¿cómo es posible que yo vengo por Uribe y hay una parte entre Gómez Farías donde se hace una cuchilla que no sabes, si no estás a las vivas en tu auto, vienen precisamente de Paso y Troncoso y vas para Uribe. Entonces, si no te pones abusado, ahí hay hay una confluencia. Hay una confluencia de calles. Claro. Entonces está muy difícil porque y por eso es que está Chueca, Paso y Troncoso, porque pasaba ese riachuelo. Así que le decían La Zanja. Que le decían de La Zanja, precisamente. Entonces es muy interesante porque si no conoces precisamente la geografía veracruzana y parte de su historia, dices, bueno, ¿y por qué estas calles están así? No, pues tienen su porqué. Ahora, se fraccionaron y de ahí surgen estos patios de vecindad. Ahora, los nombres de las calles son muy interesantes porque si de acuerdo a la teoría de este personaje que nos va a dar todos los datos, por supuesto, con el paso del tiempo, en el imaginario de la gente se acordaba de Paso y Troncoso, Francisco, que era el más famoso, y así se quedó. Pero al parecer no es Francisco, sino es su hermano. Que era regidor. Que era regidor y posiblemente a lo mejor, yo eso es invento mío, gestionó a lo mejor la calle, sí, ahí está. Ahí tenemos, ahí lo vamos a subir, el mapa, al rato vamos a subirlo y tenemos ahí la zona de centro está en rojo y las cuadrículas negras es el crecimiento de los patios de vecindad y es muy interesante. Ya viene todo el trazado urbano, pues el trazado, en más clarito hacia el sur.
toda la traza y como lo que dije hace 8 días, ¿no? Que primero crece cuando botan la muralla hacia la calle de Allende y luego hacia el sur lo que es la Huaca y empieza a bajar toda la población de Veracruz. Precisamente aquí es la zona de lo de Paso y Troncoso y todo ese barrio. Sí, estamos ahora mismo viendo, ¿no? Los que no nos están siguiendo en Facebook Live, que nos están siguiendo en Facebook Live, están viendo el mapa. Lo vamos a subir a nuestra página www.nacionveracruz500.mx para que lo revisen. Ahí Carmelina nos va a dar varios de los puntos y de estos aspectos de cómo estaban estos mapas, cómo se fue trazando la ciudad de Veracruz, ¿no? A finales del siglo XIX, porque todo esto eran los extramuros. Así es. ¿no? Ahora, se vuelve como para los amigos que... ya es 1904, 1907, así. Ya empezando el siglo XX. ¿no? Así es. Pero ya está el trazado. Ya está el trazado. Y se vuelve como una especie de cinturón de asteroides para los amigos que no lo están viendo, pero que se imaginen, alrededor del centro histórico se va tejiendo este cinturón de patios de vecindad precisamente por el crecimiento y la necesidad que va a tener la ampliación o la modernización del puerto. Del puerto, sí, porque vienen familias, sobre todo el estado de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, mucha gente de esos estados vecinos a vivir, familias numerosas de muchos hijos, y entonces tienen la necesidad de vivir en pequeños espacios, y por eso son estas accesorias angostas y tan altas, porque metían el tapanco. Y ahí dormían otros hijos, y bueno, ahí tenían todo. Esa es la parte que revoluciona, digamos, la vivienda típica de la Huaca, del patio de vecindad. Ese es el origen de esta nueva versión, digamos, del patio, aunque el origen histórico precisamente son las casas de extramuros de los esclavos, de los negros que quedaban en libertad o que se escapaban y se van asentando en esa zona en casas de madera. A principios del siglo XX ya viene esta revolución de lo que es la tipología de la casa. Sería como el tatarabuelito del Infonavit, don Jorge. Porque ahorita, si te das cuenta, si se dan cuenta, en la zona norte, ahí está Río Medio 6 o 4, ¿no? O sea, donde vaya, 500 Santa Fe, Colinas, y se ven las casitas, así nada más que ahora son de ese tipo. Antes, para que los amigos tengan una idea. Para tener una idea de cómo iba ese crecimiento. Ha sido una evolución de los fraccionamientos o recintos habitacionales. Pero es interesante, vamos a irnos a corte, pero es interesante también ver cómo este crecimiento, por ejemplo, estos cinturones, ¿no? Se puede decir, de casa habitación mucho más modesta, ¿no? Que eran de los trabajadores, en este caso, como dice Carmina, desde el inicio, ¿no? Que eran esclavos y todo, que se fueron asentando ahí, y ya después de trabajadores que vinieron a hacer toda la chamba en el puerto, en la modernización del puerto de Veracruz, cómo se van asentando así, pero es interesante cómo se va fusionando también el progreso y todas las calles y las distintas avenidas y todo, y el progreso hacia el sur y no hacia el norte, que lo comentábamos la vez anterior. La semana pasada. Vamos a regresar con todos estos temas y más en Nación Veracruz, 500 años y más. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que el día de hoy, platicando con Carmelina Priego Medina, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, nos trae estos temas también sumamente interesantes. Estos mapas están padrísimos, están geniales. Los vamos a, si nos vas a prestar, claro, no es supuesto. prestar, es el crédito de Carmelina Priego Medina, para que todos los amigos puedan enriquecer toda la cultura. Pero yo siempre he dicho eso, hay muchos investigadores que atesoran su información y no la quieren dar. Digo, ¿y para qué la quieres? Claro. ¿Para qué haces tanta investigación, encuentras tantas cosas y te las vas a quedar guardadas? No, el chiste es que lo des a conocer. Exactamente. A ver, Carmelina, traías un tema ahorita muy padre que estábamos comentando antes de entrar al aire. ¿Cómo es que cambia la fisonomía arquitectónica y incluso la conformación urbana, ¿no? de Veracruz
a raíz de la modernización del puerto. El puerto, o sea, no tan solo es la cuestión comercial y que bueno, que ya es el giro, digamos, más internacional que tiene. El impacto arquitectónico, social que da a la propia ciudad, lo vemos transformado principalmente en la Huaca, como lo veníamos comentando. Cómo cambia, le da ese toque que conocemos hasta la actualidad, que ha perdurado durante todo el siglo XX, pero en sí, en la propia ciudad de Veracruz, las grandes casonas también se van transformando en patios de vecindad, porque coincide precisamente ya también con el traslado de estas personas de abolengo, empiezan a emigrar hacia el sur, primero hacia el fraccionamiento Faros, hacia la colonia Flores Magón, precisamente donde están estas calles de Paso y Troncoso y demás, y bueno, ya muy avanzado el siglo XX, a lo que es el Reforma, el Virginia, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a quedar desocupadas estas grandes casonas del centro y se van ocupando también precisamente como patios de vecindad, que es lo que vemos en muchas situaciones hasta la actualidad, como aquí en Cerdán, por ejemplo. Hay junto a un estacionamiento, hay una casona enorme, muy bonita, que bueno, todavía sigue ocupada como viviendas. Cuando de Zaragoza del Río. El patio del Río, exactamente, también de Zaragoza. En su momento el propio archivo histórico era el de Vergara. El patio Vergara, y también eso se desocupó a raíz de los 85 para restaurarlo. Pero todas esas casas históricas, esas casas palaciegas que perduran de siglo XVIII, XIX, como vemos que precisamente con la modernización del puerto, con el aumento de la población, viene gente de los estados aledaños, hay la necesidad de alojarlos en algún espacio. Y pues la manera más fácil que encuentran es estas casas subdividirlas, volverlas, incluso hacerles cuarterías. Hace 2 semanas hay una casa muy llamativa aquí en 5 de Mayo, todo el mundo la puede ver, que está forrada de un azulejo azul, que era característico de los 50. Sí. Esa casa se desocupó ya. Y están precisamente en tratos ahora de hacer el proyecto de restauración para una tienda. Subimos, yo nada más la conocía de la parte de abajo, hay un segundo nivel, y atrás, precisamente de estas épocas de principios de siglo, hay unas construcciones de cuartos, unas cuarterías, no sé, son alrededor de 30, si no es que más cuartos, en ese segundo nivel, pero ya construidos con las cubiertas, por ejemplo, son de vigas de metal, la bóveda catalana que se da en esas épocas. Enseguida empiezas a ver toda la tipología, pero son elementos añadidos ya del siglo XX para habilitar esos grandes espacios, sacarles el mayor provecho, digámoslo así, para alojar a una gran cantidad de familias. Y ahí viene el conflicto inquilinario, precisamente por las quejas de los inquilinos de abusos en su momento de los caseros. No de los dueños, te voy a decir una cosa, porque como bien dice Carmelina, muchos dueños, es más, no se quedaron ni aquí, se fueron. Regresaron a sus lugares de origen, en su caso a España, y los caseros, pues con tal precisamente de lo que dice Carmelina, de sacar provecho de un espacio, el mayor sacaron provecho. 30 cuartos. Claro, así es, sí, porque los vemos en pequeñas dimensiones. Entonces, podemos encontrar como una característica muy importante de las casas cuando pues los especialistas, los que nos dedicamos a esto, visitamos una vivienda, es algo normal que te encuentres que a principios del siglo XX la transformación para volverla una vivienda multifamiliar, como le podríamos llamar de alguna manera, lo que aquí en Veracruz son los patios de vecindad. Sí. Oye, padre, mira, a ver, nos han estado mandando bastantes mensajes. Qué bien. Rosa Arango, muchas gracias. Rosa nos está sintonizando en Facebook Live, dice que muy interesante todo lo que se está platicando ahorita aquí, que estás platicándonos, Carmelina, Miguel. También nos mandó mensaje nuestro muy buen amigo Fito Vera. Dice Fito que dónde están las tortas de la Zanja, que ya no las localiza. Sí, todavía, ¿cómo no, Fito? Abrieron una sucursal aquí en Independencia, pero no sé si ya cerró. ¿Ya está cerrada. Chihuahuas. Las tortas de Enrique de la Zanja, de Don Salvador Hoyos, están ahí en Prin, entre Uribe y Azueta.
A ver, Fito, ya estás. Ahí está el ver, dato. entonces, Sprint. Acuérdate donde era el jarochito antes. Enfrente del que ya jarochito, no ¿no? es. Sí, Ahorita el ya lo están jarochito. arreglando otra vez. Ya lo están ahí arreglando, metiendo algo así ahí. es. Ahí están, Fito, para que vayas a ver las tortas de Enrique, ¿no? Ajá. Las tortas de la Zanja, sí. ¿no? Ahí está la güera Sprint, también. Sprint. Enrique está en la mañana Ajá. y en la tarde está su hermana la güera. Hasta Así. Bueno, voy a Fito, ir pues yo. ahí estás para Sí, que te muy, vayas a echar tu muy torta. ricas están las tortas todavía. Y Es más, también nos ponemos de acuerdo, Fito, y invítate las tortas. Vamos todos. Vamos todos. Y le seguimos platicando más seguimos historias. platicando. Vaya, a ver, también, mi reino también, por una torta. también nos mandó aquí mensaje, gran amigo. No le gusta mucho la publicidad, pero no me importa, lo voy a decir. Nuestro gran amigo Gerardo Pérez Figueroa, Jerry. Gerardo Pérez dice también Jerry? nos viene escuchando, dice que súper interesante, le gusta mucho, sobre todo que son temas que Sí. pues que luego uno no los conoce, ¿no? Y están ahí. Un saludo a los papás de Gerardo, que eran grandes amigos de mis papás. Sí, exactamente, Sí, sí, conoce sí. muy bien de don Pepe, ¿no? Así don es. Pepe Así es. Y Pérez sí. Valderas, ¿no? Pérez Valderas y su mami, claro Ah, que sí. Paulita Paulita. Figueroa, Así Paulita es. Figueroa, sí, sí. La exactamente. famosa flota veracruzana de Sí, aquellos tiempos sí, donde claro. todos nos conocíamos. Sí, ¿Quién sí. más por aquí tenemos? A ver, pues ya no tengo para... Pero te mandamos saludos, mi querido Gerardo. Ya bueno, aquí ya está. Ahí sí, dice que ahí está mismo. Ahí Fito Vera. Bueno, ya nos vamos. Ya se acabó, qué Ya tan bárbaro, se me fue rápido. rapidísimo. Oye, espérate. Fito, las tortas. Me dejaron a mí aquí leyendo mensajes y todo, ya no pude ni escuchar. perfecto. No, ya no, sí escuché bien el final. De todos Pero modos vamos tenemos a seguir. pendiente las El nombres de las calles. los históricos, ya me lo traigo para la próxima Sí, semana. está padre Claro que eso, sí, está por muy supuesto. padre. Los nombres de las calles del centro de Veracruz en 1820, ¿verdad? Así es, así es. De 1820 vamos a estarles dando la siguiente semana en Nación Veracruz 500 Los voy a años y traer más, impresos. el martes de Carmelina. Nos va a traer este mapa de 1820, cómo estaba conformado el centro. Ahí sí era intramuros todavía, ¿no? Sí, ese- en sí, 1860, ¿cuándo es? 1820. No, 1880. Cuando 80, votan, 80 es cuando 80. votan la muralla, ¿va? Así es. 1880 es cuando votan la muralla. Entonces ahí sí era 14 de intramuros. julio y brillaba el Y sol. Yo me quedé Y brillaba el No sol me y hacía un invitaron a calor mí, infernal. no sabía yo. La gente, había un viejito Un por perrito una que estaba en la esquina. No me y un viejito por la invitaron, esquina no estaba yo ahí. escupía. ¿No? Y estaba, y la Y el señora primer haciendo pico garnachas. era de marca. Está bien. Bueno, vámonos. Tropper. Vámonos, muchas gracias, Carmelina Priego Medina. No, gracias a ustedes, de veras. Muchísimas gracias No, por al contrario. recibirme todos los martes. No, oye, padre, y nos vas a Claro, compartir sí, estos sí, sí. ahí en. Nos pueden checar como a qué horas tú, Gladys, productora. Como 12, más o menos 12, una. De en lo hoy, que de hacemos, de hoy. Ahí vamos a estar checando estos mapas. Pueden checar ahí los mapas en Cortesía de la maestra Carmelina. 500.mx, exactamente, cortesía de Carmelina Priego Medina, coordinadora de Monumentos Históricos del Centro INA Veracruz. Nos vamos, Carmelina, muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, ustedes. Miguel Salvador Rodríguez. Nos escuchamos Azueta. mañana, seguimos con la semana portuaria, vamos a seguir hablando Vamos acerca a de seguir estos temas tan platicando de- interesantes del puerto, de la gente de mar y de todo lo que eso implica. Exactamente, Miguel Salvador, nos vamos. Muchas gracias a la producción, a Tony Hernández, gracias, a Gladys Pérez, nuestra productora, muchas gracias, a Ricardo Jacome en Controles. Nos vamos, soy Jorge Luis Malpico Ortiz, buen día, pásela bien. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.